El actual dictador cubano Díaz-Canel dice que si Estados Unidos actúa, habrá un baño de sangre en la isla cubana. Pero es que en la isla de Cuba los cañones antiaéreos, ustedes los vieron, son alados por bueyes. Y se dice que cuentan con unos 300 drones como los de Irán. Están aprovechando hoy, se reúnen Vladimir Putin y Xi Jinping en los próximos días. Qué coincidencia, ¿eh? Justo después de la visita del presidente Trump a la China, nos vamos a enterar ya. Y nos enteramos del alcance de la nueva acusación a Alex Saab y cómo esto va a mover el tablero de Venezuela y la dictadura light que hoy allí gobierna. Y por supuesto, estaremos hablando de ébola, porque no es para crear terror, sino para crear información o estar informados. Así que vamos a ponernos al día. ¿Y qué les parece? La noticia que estamos confirmando. En España, el primer expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido encausado, ha sido acusado de estar ligado a la dictadura de Venezuela. ¿Les sorprende esta acusación? Se lo contamos siempre con fuentes confiables. Ese es el panorama de este martes 19 de mayo, cargado de información. Así que vamos a ponernos al día. Les saluda Mario Andrés Moreno. Hoy no tuve tiempo ni siquiera de peinarme. Empecemos por casa. El presidente Donald Trump volvió a echar marcha atrás. Por ahora, Estados Unidos no va a atacar nuevamente a Irán. Es una buena noticia. Aunque para algunos esto representa una señal de debilidad, para otros es sencillamente la mejor noticia que ha recibido el mundo en semanas. Me cuento entre ellos. Porque una segunda fase de esta guerra podría incendiar completamente lo que es el Medio Oriente, pudiera traer un problema gigantesco a nivel internacional y con consecuencias de un conflicto impredecibles. Hoy la tensión ha bajado. Las preguntas, eso sí, aumentan. Por eso vamos a ponernos al día en esta edición. Quiero saber si me están escuchando bien. Creo que sí, está marcando bien el micrófono. La presión sobre el presidente Donald Trump ha sido enorme, no solamente desde los sectores del Partido Republicano, que temen otra guerra larga y costosa en Medio Oriente, sino también desde el sector económico, internacional y de los propios aliados árabes de Washington, ¿no? Arabia Saudita y todos estos príncipes. Qatar y Dubái y otras economías del Golfo han sufrido un golpe durísimo en el turismo, dependen casi de ello, aunque son multimillonarios. Y las inversiones que han comenzado a tener crisis en estos meses de guerra. Ayer apenas comenzaban nuevamente a abrirse las rutas aéreas y las operaciones comerciales que habían quedado prácticamente paralizadas por el temor regional, ¿no? Y hay algo aún más delicado, más allá del turismo, el petróleo. En Teherán, la capital de Irán, aseguran que podrían flexibilizarse algunas sanciones para permitir que siga fluyendo el petróleo a través de el estrecho de Hormuz, otra vez, una de las rutas energéticas más importantes del planeta. También se habla de posibles pausas temporales en ciertas sanciones o restricciones que tiene Rusia. ¿Para qué? Para poder manejar nuevamente el precio global del petróleo antes de que vuelva a explotar. Porque hay una realidad que es absolutamente innegable. El mundo está agotado económicamente de guerras. Ucrania, la situación en Gaza, el choque Israel-Irán, la economía mundial simplemente no resistiría a otro terremoto energético como el que hemos visto en los últimos 13 meses y medio. Hoy parece evitarse una nueva ofensiva militar, esa es la gran noticia del día, pero hay una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el uranio enriquecido que tiene Irán? 450 kilogramos. Uno de los objetivos centrales de toda esta operación eh, era precisamente controlar o neutralizar el programa nuclear. Epic Fury, estaba tratando de recordar el nombre. Se habla de cientos de kilogramos de uranio enriquecido que están acumulados por Irán y la pregunta es, ¿quién va a garantizar que este material no vuelva a utilizar en el futuro? ¿Quién lo va a controlar? ¿Lo va a controlar, digámoslo, el propio Irán? ¿Quién va a garantizarlo? ¿Lo va a hacer el régimen iraní nuevamente? No lo creemos. Porque si lo vuelve a hacer Irán, lo que van a querer es desarrollar nuevamente una bomba nuclear. Van a querer seguir enriqueciendo el uranio y esto lógicamente traería un problema grandísimo. ¿Lo va a controlar la supervisión internacional o entraría Rusia en esta ecuación? ¿O simplemente este conflicto va a quedarse congelado, va a quedarse esperando hasta que empiece nuevamente otra crisis y volveremos a empezar? Está por verse. Ese es el detalle. Descabezaron el régimen iraní, los ayatolás y lo demás, pero ahí sigue el uranio enriquecido. Ese es el verdadero peligro. Las guerras modernas no siempre terminan, a veces simplemente
hacen una pausa, como está sucediendo en el día de hoy. Bien, mientras el mundo está mirando hacia Irán, otro foco de tensión vuelve a encenderse y se llama Cuba. Cuba, mañana 20 de mayo, es una fecha profundamente simbólica para los cubanos. Alrededor de esa fecha comienzan a circular muchas versiones sobre estos movimientos políticos, reuniones, movimientos judiciales relacionados con el régimen cubano. Se habla de estas negociaciones, que fue el jefe de la CIA, muy discretas algunas, otras no, que el Cangrejo, reuniones de inteligencia, presiones internacionales y hasta posibles acciones judiciales y militares relacionadas con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate hace más de 2 décadas. Un episodio de los más dolorosos recientemente en la historia del exilio cubano. Habrá que esperar que ocurra realmente. Hay quienes se han adelantado a decir, bueno, ya que el presidente no va a atacar a Irán, entonces vamos a atacar a Cuba mañana, como si fuera así de sencillo. Es cierto, el tablero geopolítico, eso sí, sigue moviéndose rápidamente. Mientras tanto, el presidente Donald Trump ha quedado nuevamente en el centro de una enorme contradicción. Por un lado, evita que se prolongue esta guerra, al menos que se ataque nuevamente hoy, una guerra que pudiera ser devastadora para el mundo, pero por otro lado, hay sectores más duros que lo están acusando de retroceder, recular frente a Irán. También que fue débil con China. También aumenta la presión desde Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu, recuperándose de un cáncer, sigue insistiendo en mantener la presión militar sobre Teherán. Para Israel, Irán sigue siendo la amenaza estratégica número uno de la región y dentro del gobierno israelí existe el temor de que una pausa permita a Irán otra vez reorganizarse, reconstruirse, fortalecerse, hacer alianzas y volver a atacar. Ese es el peligro el que se enfrenta Israel. Así que hoy el mundo está respirando. Hoy respiramos, pero no descansamos. Porque evitar una guerra no significa resolver el problema. El petróleo sigue siendo un arma geopolítica. El uranio sigue siendo el arma o la amenaza latente en esta situación. Irán sigue siendo un actor impredecible. Israel sigue siendo el actor que presiona a Rusia, jugando su propio tablero de ajedrez, y Estados Unidos sigue intentando sostener el equilibrio global mientras enfrenta presiones militares, presiones económicas y todas al mismo tiempo a nivel político localmente. La buena noticia es que por ahora no habrá una segunda gran ofensiva sobre Irán, lo ha confirmado el presidente Trump. La mala noticia es que las causas profundas del conflicto siguen allí, intactas. El mundo de hoy, cuando los conflictos no se resuelven, simplemente se postergan, esperan, se procrastinan. Bien, vamos a los otros temas del día porque tenemos el día cargado de información y con todos los ángulos, no para solamente darles titulares, sino para estar al día. Mientras el mundo intenta respirar después de la tensión desatada por el tema de que si atacábamos nuevamente a Irán, otro tema comienza a generar preocupación internacional. Se llama el ébola. La situación en la República Democrática del Congo, en África, se ha vuelto a complicar. Las autoridades sanitarias a nivel internacional han comenzado a elevar el tono de alerta por el aumento de casos de ébola, por el riesgo de la expansión regional. Incluso Estados Unidos ya ha endurecido controles y restricciones de ingreso para viajeros provenientes de esas zonas afectadas. Le suena popular esto, ¿verdad? Recientemente conocido. La Organización Mundial de la Salud todavía no habla oficialmente de una pandemia global, pero sí reconocen que el escenario puede escalar rápidamente. Y aquí lo importante es entender qué es realmente el ébola. Me decía una doctora infectóloga, amiga mía, que el ébola es una enfermedad viral extremadamente peligrosa, estoy leyéndolo, altamente letal, produce fiebre hemorrágica, afecta órganos vitales, puede provocar sangrados internos severos, su tasa de mortalidad ha llegado incluso en algunos brotes al 50% más. O sea que el problema no es solo el virus como tal, el problema es la velocidad con la que puede propagarse en regiones donde los sistemas de salud son débiles, donde hay conflictos armados y desplazamientos masivos de población. Eso pasa en estos países. Es exactamente lo que le está ocurriendo al Congo y a Uganda en África. La preocupación internacional aumenta porque esta variante detectada ahora mismo es menos conocida, más difícil de contener. O sea, ¿le suena esto familiar, verdad? Es que después de que vivimos el tema del COVID,
puede generar una alarma global. Así que estaremos al día no para preocuparlos, sino para ocuparnos de estar bien informados. Mientras África está enfrentando esta crisis sanitaria, en el tablero geopolítico mundial también se están moviendo piezas muy delicadas. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Vladimir Putin y Xi Jinping van a volver a reunirse? La pregunta es absolutamente lógica. ¿Qué están preparando Rusia y China? ¿Qué se traen entre manos justamente después de la reunión del presidente Donald Trump, de la visita de Donald Trump a Pekín? Una visita que dejó, eso sí, muchísimas dudas, pocas respuestas concretas. No hubo anuncios históricos, no hubo acuerdos claros públicamente, pero sí hubo algo extraño políticamente. El presidente Trump elogió repetidamente a Xi Jinping, el líder de China, lo llamó gran amigo, utilizando un tono inusualmente cordial para un líder que históricamente ha sido duro con el líder chino. Y del lado del líder chino, no ha sido para nada amigo nuestro. China no es nuestro amigo, es nuestro enemigo en los Estados Unidos. Lo curioso es que Xi Jinping no respondió de la misma manera a los elogios del presidente Donald Trump. En diplomacia, los silencios hablan por sí solos. China hoy juega una posición extremadamente cómoda. China está observando a Estados Unidos si se desgasta entre Ucrania, Medio Oriente, tensiones internas, mientras fortalece China sus alianzas estratégicas con Rusia, Irán y otros actores globales. Vladimir Putin necesita a China económicamente. China necesita a Rusia militar y energéticamente. Ambos comparten algo fundamental, el interés de debilitar el dominio global de los Estados Unidos. Espero que vean mi podcast de ayer. Por eso esta reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping preocupa tanto a Occidente y hay que mirarla muy de cerca. Porque mientras Washington intenta apagar incendios en varias regiones del planeta, Moscú y Pekín parecen estar construyendo un nuevo eje de poder global, confabulándose. ¿Y qué les parece si hablamos ahora de Venezuela? Porque mucha atención con el nuevo capítulo del caso Alex Saab, venezolano, colombiano, el testaferro. Ya se ha hecho pública la nueva acusación formal contra quien durante años fue considerado el principal operador financiero del chavismo, como se dice vulgarmente, un lavaperros o testaferro de la dictadura chavista, primero con Hugo Chávez, después con Maduro. Alex Saad enfrenta ahora cargos relacionados con conspiración para lavado de dinero, operaciones financieras vinculadas a contratos públicos y venta irregular de petróleo venezolano. De pronto no conoció mucho a Chávez, sí más a Maduro desde 2012. Hay algo muy importante. Esta causa es distinta a la que provocó su arresto cuando bajó a cambiar decidió cooperar una vez más para protegerse legalmente? Son las preguntas que hoy nos hacemos, no tenemos la respuesta. Hay versiones que indican que Alex Saab colaboró previamente con agencias federales estadounidenses y que incluso habría buscado garantías especiales aprovechando su condición de ciudadano colombiano, para lo cual renunció a la ciudadanía venezolana que le fue dada por Nicolás Maduro por allá por el año 2012, cuando comenzó esta relación de era el que manejaba la chequera ilegal. La clave es que si Alex Saab tiene un impacto político, podría ser enorme, porque Alex Saab no era solamente el empresario, ministro cercano al poder, era considerado por muchos como el hombre que conocía todas las rutas financieras, no solamente del narcotráfico, los negocios torcidos del petróleo, las triangulaciones internacionales para sacar el petróleo por Cuba y otros países, el funcionamiento económico de toda la estructura chavista. Por eso, este caso puede convertirse en el ventilador más grande de este juicio sin precedentes a nivel financiero contra Venezuela. Puede convertirse en la radiografía completa de cómo operó durante años el poder económico alrededor de la dictadura de Venezuela y que haría que otras fichas caigan. Está por verse si por fin vemos vestidos de naranja a los Cabello, a los Rodríguez, compañía, pero mientras se les siga avalando y dando títulos no adquiridos legalmente como el de presidenta electa, cuesta creer que en nuestra Venezuela amada pueda haber un cambio impactante a corto plazo. Bien, resumiendo, mientras el mundo intenta evitar nuevas guerras,
Además, hay nuevas amenazas sanitarias como el tema del ébola. Hay una situación de potencias que se están reuniendo, terremotos políticos en América Latina. Y eso es precisamente lo que está sucediendo en el día de hoy. Es un momento histórico, amigos, en medio de toda esta incertidumbre. Los grandes líderes del mundo siguen moviendo piezas mientras el resto del planeta intenta entender, lógicamente, hacia dónde nos van a llevar, qué es lo que va a pasar. Por eso hay que estar al día. Eso sí, todas las noticias no son malas, porque mire lo que ha sucedido en el día de hoy. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado por la Audiencia Nacional de España, citado a declarar como investigado el próximo 2 de junio por los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho. La investigación está vinculada con el caso Plus Ultra. Esto se tiene que ver con el rescate de la aerolínea Plus Ultra del régimen venezolano. ¿Ustedes recuerdan a José Luis Rodríguez Zapatero dándoselo como de pavo real y no utilizando el nombre del gran José Luis Rodríguez el Puma, pero pavoneaba como un pavo real en las reuniones en República Dominicana? ¿Se acuerdan ustedes? En todos estos lugares donde se reunían los izquierdistas a avalar el régimen de Venezuela, a servir como un vocero pagado del régimen de Venezuela. Habría cobrado más de 1.5 millones de euros, siempre como un agente para el régimen de Venezuela. Y lo decía en un adelanto que pusimos hace unos minutos en las redes sociales. ¿Qué tiene que ver aquí Delcy Rodríguez? Una vez más, el nombre de Delcy Rodríguez sale a relucir, porque se está hablando de cuáles son los alcances de los nombres que sigue entregando Delcy Rodríguez a cambio de poder sacar su cuello del lodo donde se encuentra en el día de hoy. Es muy interesante lo que está sucediendo, es muy interesante estar al día, por eso es clave que si tiene la oportunidad, sigamos conectados, espero sus opiniones, espero que nos dé su pensamiento, qué opina del podcast para estar al día. Y por supuesto estaremos muy pendientes de qué otros detalles se conocen sobre el encauzamiento. Hoy es el primer expresidente del gobierno español encauzado por caso de corrupción. Muy interesante todo lo que está sucediendo hoy. Al menos cerramos este podcast con una buena noticia. No habrá una nueva escalada militar en Irán en el día de hoy. Eso sí, el presidente Trump, muy a su mejor estilo, ha dicho al menos por 2 o 3 días. Los mercados siempre fluctúan y se tambalean. Una vez hay un anuncio de esto, en favor de los que tienen más dinero invertido, en desfavor de pareciera que esa es la verdadera presión que tiene hoy día el presidente de los Estados Unidos. Saben que soy bastante malo para hablar de encuestas, pero ninguna de las encuestas en el día de hoy le favorecen al presidente Trump. A la interna, en política, en economía, en el manejo de la guerra, todas están desfavoreciendo al presidente Trump. Si usted es trumpista, si usted es maga, no estará de acuerdo conmigo. Si usted es demócrata, liberal o como se quiera llamar, estará muy de acuerdo conmigo, estará gritando desde su computador: Mario Andrés, da los números, da los números. No los doy. Para mí las encuestas son la fotografía de un día, tanto en política, tanto previo a una elección, son fotografía de un día en la cual no nos podemos basar profundamente. Y un servidor al día con Mario Andrés. Les invitamos a que nos sigan y nos den like y se suscriban. Estamos creciendo. Ya estamos en cerca de 122,000 en esta comunidad. Me encanta poder hacerlo y poder disfrutar de un lugar donde podamos hablar sin una tendencia política, sin un color político, sino dando información con fuentes confiables, con todos los ángulos para que usted tome la mejor.
al poder de poca y acabando con absolutamente precioso y enorme, lo digo, con derecho de causa, con conocimiento de causa. La familia, toda la familia de mi esposa es cubana y no puedo estar más agradecido que mis hijas, tres de mis hijas, tengan sangre cubana.